Hola, ¿qué tal amigos de Página 7? Estamos en este espacio de entrevistas referidas a la crisis del coronavirus y sus consecuencias. Y de ello queremos hablar con el flamante ministro de Economía, Óscar Ortiz. Bienvenido, ministro. ¿Cómo está de salud? Bien, primero buenos días, Mary. Muchas gracias y gracias a Dios también bien de salud. Ministro, usted en el último año ha sido senador, candidato presidencial, ministro de Desarrollo Productivo y ahora es ministro de Economía. ¿No le parece que es mucho cambio, que no se pueden desarrollar las políticas en tan poco tiempo? Bueno, Mary, primero hay fases, obviamente la candidatura a la presidencia era una fase. Después de la crisis política tuve una labor que me encomendó la presidenta Áñez en el Senado buscando todos estos acuerdos que fueron inéditos porque se lograron leyes aprobadas por unanimidad en una situación de un conflicto tan grave como el que vivimos. Eso duró más o menos 6 meses. Y posteriormente la presidenta me invitó al Ministerio de Desarrollo Productivo para elaborar este programa de reactivación. Yo vengo en mi carrera profesional justamente del sector productivo, es algo que conozco muy bien. Y cuando se da la renuncia del ministro Parada, la presidenta me invita a asumir el Ministerio de Economía, dado que ya venía trabajando en el área económica de los ministerios. Y probablemente en este cargo le quedan unos 3 meses, tratándose de un gobierno de transición y que ya se vienen las elecciones generales, si es que se realizan. ¿Qué plantea hacer usted en tan poco tiempo en ese cargo? Bueno, primero que creemos que no hay tiempo que perder. La pandemia del coronavirus no solo tiene un costo en materia de salud, de vida, que obviamente es lo más importante, sino también un impacto económico durísimo, quizás lo más grave que hayamos tenido como impacto económico negativo. Algunos dicen en un siglo, esto es a nivel internacional. Por lo tanto, la presidenta me ha dado 2 mandatos: mantener la estabilidad y trabajar por la reactivación. Es verdad que son pocos meses, pero esos son meses cruciales, porque son meses en los que hay que ayudar a que no se pierdan más empleos, que no se cierren más unidades económicas, que puedan sobrevivir, por así decir, todas estas unidades económicas, algunas microempresas, otras pequeñas, medianas, productores, y al mismo tiempo creemos que de estos meses dependerá la posibilidad de que esos quizás 2 siguientes años en los cuales vamos a tener que trabajar duro como país, digo, y obviamente la próxima gestión de gobierno para recuperar el nivel de actividad económica anterior a la pandemia, bueno, dejemos todo encaminado y es lo que pienso, trabajar incansablemente, como ha pedido la presidenta Áñez, en estos meses que nos quedan. Sin duda es un ambicioso plan de reactivación el que usted y el gobierno han presentado. ¿Cómo piensan financiarlo, ministro? ¿Cuánto va a costar su ejecución? Bueno, hay algunos financiamientos iniciales en varios componentes. Por ejemplo, el más concreto, el tema de la vivienda, donde ya en este momento hay recursos de los que se recauda de aportes patronales para la vivienda. En un fideicomiso se va a destinar 500 millones de bolivianos para crear un fondo de garantía y así facilitar que un segmento que no ha sido atendido en todos los años anteriores, que es el de menores ingresos con viviendas hasta 150.000 bolivianos o ampliaciones hasta 70.000 bolivianos, puedan avanzar. Hay en lo que es pequeña y mediana empresa ya también varios fondos avanzados, tanto para el fondo de garantía como para la línea de crédito para las pymes. A través del BDP pensamos impulsar emisiones para, por un lado, financiar el fondo de garantía sectorial, que es para las empresas medianas y grandes, y a su vez el FORE, el fondo de reactivación, que es para la reprogramación de crédito. Hay otros temas que no necesitan financiamiento. Por ejemplo, la decisión que ya está establecida en el decreto 4272 de que se autoriza durante los próximos 2 años la reprogramación de créditos hasta 8 años plazo y con 2 años de gracia. Aquí hay ya una autorización normativa, incluso dispone el decreto de que no se tome en cuenta las condiciones del entorno económico para la calificación de esos créditos. Eso parece técnico, pero tiene una gran importancia porque puede, obviamente, viabilizar esa reprogramación. ¿Por qué es necesario esto, Mary? Algunas personas yo he visto, dicen, han hecho un decreto para las empresas o para los bancos, ¿no? Hemos hecho un decreto para preservar los empleos, pero para poder tener un empleo tiene que haber una unidad económica funcionando. Y lo que está pasando y lo que va a pasar en los próximos meses es que la reapertura económica va a ser gradual, todavía con las preocupaciones de posibles rebrotes que nos obliguen
a incluso ajustar en algunos sectores del país las medidas económicas. Y por otro lado, también el consumo va a ser menor, tanto el consumo nacional como la demanda internacional de los productos que exportamos. Entonces, claro, los créditos que se habían otorgado en las condiciones anteriores, obviamente en muchos casos van a tener que adecuarse a esta nueva realidad económica. Sin embargo, quiero insistir con el tema de las cifras, saber a cuánto asciende este plan. Y se lo pregunto porque en principio, no sé si usted o el gobierno en general habían anunciado que se va a paralizar la construcción de la planta de propileno de Tarija, que tenía un costo de más de 13.000 millones de bolivianos. Entonces, queremos preguntarle, ya que no van a recurrir a esos fondos, porque esa era la idea inicial de dónde va a salir el dinero. Usted dice emisiones, eso significa prestarse dinero. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, Mary, primero, no se va a paralizar la planta de polipropileno porque nunca arrancó. Eh, entonces, no está paralizado. El inicio, entonces, le llamaremos. Este es un proyecto que está hace varios años paralizado porque usted recordará que yo hice la denuncia de que la misma empresa se había adjudicado toda la fase del proyecto y obviamente frente a la falta de argumentos para defender lo que habían hecho tuvieron que cancelar esa adjudicación. Le explico en detalle, Mary. Primero, nosotros tenemos cuáles son los componentes de este programa de reactivación. Tenemos un programa de empleo intensivo. Nosotros consideramos que por lo menos se debiera canalizar a través del Fondo de Inversión Productiva y Social 100 millones de bolivianos. Esto estaría para pagar 50.000 salarios mínimos. Y nosotros creemos que esto se debe hacer quizás durante los próximos 2 años e incluso yo creo que va a llegar a 100.000 empleos por lo menos. Bueno, esto es algo que inicialmente se financiará con aporte del TGN, pero nosotros también estamos presentando ante la comunidad internacional un plan que vaya más allá de esta gestión, porque creemos que a la próxima gestión hay que dejarle las cosas encaminadas, no que cuando haya que comenzar estén, por así decir, perdiéndose varios meses para tener un programa o para tener una gestión de financiamiento. Si somos nosotros, obviamente, con la presidenta Áñez habrá la misma continuidad. Bueno, y si en democracia se elige otra opción, bueno, ya estarán las cosas con un rumbo avanzado. Tenemos también son 3 fondos de garantía, el fondo de reactivación y la titularización. El fondo de garantía para la pequeña y mediana empresa se plantea llegar a 120 millones de bolivianos. Esto podría apalancar créditos por 10 veces más, 1.200 millones de bolivianos. Ya tenemos 45 millones de bolivianos, ese fondo ya existe, y además existen créditos internacionales en curso para fortalecer todo lo que es el crédito para las pymes. Se está terminando de cerrar un contrato con el BID por más de 120 millones de dólares para este objeto. El Fondo de Garantía Sectorial, a través de emisiones del BDP, Cooperación Internacional y Transferencia al TGN, se plantea llegar a 1.100 millones de bolivianos, que podrían también a su vez servir como garantía para dar préstamos por 11.000 millones de bolivianos. Aquí, como le decía, se va a hacer esta transferencia TGN, cooperación o préstamos internacionales y emisiones de bonos de BDP. Muchos de esos créditos, de ese ingreso de dinero desde el exterior, depende de la Asamblea Legislativa, que está dominada por el MAS. ¿Cómo van a hacer para convencerles a los legisladores del MAS que aprueben los créditos? Bueno, trabajar en eso y también pedir, yo creo, el apoyo a la opinión pública, porque, Mary, tenemos en este momento ya 1.500 millones de dólares, más de 10.000 millones de bolivianos que están en la Asamblea Legislativa, que han sido tramitados en los últimos meses, algunos otros créditos menores que venían de la anterior gestión, que uno no entiende por qué no los aprueban, que son para alcantarillado en el Alto, para, por ejemplo, proteger la ciudad de La Paz de cuando hay derrumbes, o para ayudar en municipios como la Santa Cruz con infraestructuras para evitar inundaciones. Pero con relación a la pandemia, se han gestionado en los últimos meses algo que es inédito en cuanto a las cifras, Mary, estos 1.500 millones de dólares. Y obviamente que se necesitan esos recursos porque está bien, con las transferencias del Tesoro, con la emisión de bonos del BDP, vamos a arrancar. Tampoco nosotros pretendemos que esta gestión en los meses que tiene consiga todos estos recursos. Por eso estamos planteando un programa de trabajo de 2 años, porque creemos que lo que va a demorar la economía en recuperarse.
pero está claro que yo creo que toda la sociedad boliviana también tiene que demandar a la mayoría masista de la Asamblea Legislativa que liberen estos créditos, porque no es al gobierno que están perjudicando con este bloqueo parlamentario, es a la ciudadanía. ¿Para qué son estos créditos? Para atender las demandas de salud generadas por la pandemia del COVID, para mantener al Estado funcionando. Mary, el Estado, como le ha pasado también a una tienda, a un pequeño negocio, bueno, ha diferido los impuestos, no ha tenido esos ingresos. Si la actividad económica se ha paralizado, tampoco han habido ventas facturadas, por así decir, eso es menos recaudación, y sin embargo, obviamente, se siguen pagando todos los sueldos, se siguen manteniendo los servicios públicos que se prestan a la población. Bueno, el Estado tiene que seguir operando en estas situaciones de emergencia. Y obviamente también esos créditos son para impulsar estos programas de reactivación, que si no los impulsamos con toda decisión y aprovechamos cada día que haya, Mary, el efecto sobre los empleos puede ser irreparable. Y eso es algo que todos debemos entender. Ministro, ¿qué se va a hacer con la gente que ya ha sido despedida? Es decir, yo entiendo que estos planes están más orientados a que las empresas se reactiven, que puedan mantener a su personal, que puedan mantener la producción, pero la gente ya ha sido despedida. Hay miles y miles en todo el país. ¿Cómo se va a lograr que esa gente vuelva a su trabajo, va a conseguir un nuevo trabajo? ¿Cuál es la figura? Mire, después de la salud, este es el principal problema, Mary, y es algo que todos debemos entender, todos debemos concientizarnos y ojalá todos debiéramos contribuir a encontrar las soluciones. Yo creo que es absolutamente irresponsable y temerario con el futuro del país politizar la discusión sobre el tema de reactivar. La reactivación obviamente tiene dos componentes. El primero es preservar los empleos actuales y para eso las unidades económicas, como decía, de la microempresa, los productores del campo, las pequeñas, medianas y grandes empresas tienen que seguir funcionando porque si no se daña y se pierde el empleo. Pero por otro lado, tenemos también el país, una mayoría de nuestra población que vive al día por cuenta propia, muchos trabajando en el sector informal. Por eso consideramos que hay que crear estos programas de empleo intensivo para que con obras de infraestructuras menores, desde reparar una posta, una escuela, poner cordones en las aceras, limpiar canales, carreteras, toda la limpieza alrededor de las carreteras, que son proyectos que demandan mucha mano de obra. Bueno, queremos que esa sea la prioridad en todos estos meses venideros. También se ha aprobado en el decreto 4272 una directriz para que la inversión pública, que va a tener que ser priorizada, porque no tenemos los ingresos que se presupuestaron por la pandemia, por la caída de los precios internacionales de nuestros productos de exportación, por la disminución del volumen también con la pandemia de las exportaciones de gas, de minerales, en fin. Bueno, vamos a tener que priorizar la inversión pública y el decreto establece muy claramente que debe ser priorizada en función de la cantidad de fuentes de empleo que se creen. Y por otro lado, este decreto tiene una visión de priorizar mucho la producción nacional. Ya se elevan en el decreto los puntajes para todo lo que es producción nacional en las compras estatales. Se está generando una liquidez con una inyección que está haciendo el Banco Central disminuyendo el encaje legal, que se le va a dar casi 3.900 millones de bolivianos al sistema financiero con la condición de que sean canalizados para la compra de productos nacionales, muchos de ellos como insumos, otros como servicios. Queremos impulsar mucho, por ejemplo, paquetes de turismo interno porque sabemos que en los próximos meses los vuelos internacionales van a traer mucho menos pasajeros cuando se los pueda habilitar nuevamente y obviamente el sector turismo necesita ese turismo interno y es algo que una vez las autoridades sanitarias lo autoricen debemos todos promover. Luego quiero volver sobre el tema del sector financiero, pero antes quiero preguntarle, ¿existe una ley en el país que impide despedir, que prohíbe despedir personas durante la cuarentena? Pero esa ley no se está cumpliendo. ¿Cómo puede hacer el gobierno para cumplir? ¿Existe algún mecanismo o definitivamente la única respuesta es el plan de reactivación? El gran problema, Mary, es que la mayor parte de la población boliviana, 80%, Mary, trabaja en el sector informal. Y en este sector no hay una vigencia de la ley, por definición, digamos. Y obviamente no hay protección contra despido. Por eso nosotros insistimos tanto en crear todos estos programas. Por ejemplo, si queremos generar este crédito
para la ampliación de viviendas. ¿Por qué? Porque eso puede tener un impacto casi inmediato en el comercio, porque las personas van a tener que comprar ladrillos, cemento, cerámicas, en fin. Pero al mismo tiempo va a haber personas que trabajen en esas ampliaciones, en esas construcciones. Entonces tenemos que también ver mucho la realidad de nuestro país, la realidad de nuestra economía y la realidad del empleo. Y como le digo, la mayor parte es empleo informal y obviamente ahí la protección es prácticamente inexistente. Una de las principales críticas que se le ha hecho al ministro Parada, su antecesor, es que ha puesto mucha atención a la gran empresa y no a la microempresa. ¿Qué va a hacer su gestión para los microempresarios? Ellos dicen que les han ofrecido unos créditos con unas tasas de interés altísimas, superiores al 10%, y que eso no está acorde a la realidad y que por tanto no están accediendo a esos créditos. ¿Cuál es la respuesta a esa demanda? Bueno, primero creo que el ministro Parada recibió el país en llamas, por así decir, y tuvo una gran labor en mantener la estabilidad económica y eso es algo que hay que destacarlo y reconocer. En el programa de reactivación tenemos dos componentes y vamos a trabajar para que estén en vigencia lo más pronto posible. Por un lado, la línea de crédito para las pequeñas y medianas empresas y por otro lado, el fondo de garantía para las pymes. Pero además, esta priorización de la producción nacional creemos que va a impulsar mucho el consumo de la producción nacional y obviamente ahí las pymes también van a tener muchas oportunidades. Ministro, en Bolivia seguimos en cuarentena, dinámicas, ordenadas, como queramos llamarlo, pero resulta que los bancos ya están cobrando los créditos. Eso no es ir en contra de la realidad económica de los prestatarios, de los bolivianos. ¿Por qué el gobierno ha dado su brazo a torcer frente al sistema financiero y no ha permitido que se posterguen más los pagos de las deudas? Almería, esto es algo que tenemos que verlo con toda transparencia. Primero, a quienes se ha pedido que continúen pagando sus créditos son a los asalariados, a quienes continúan teniendo la misma fuente de ingresos que tenían antes. Por ejemplo, Mary, todos los funcionarios públicos han recibido su sueldo y obviamente tienen toda la posibilidad de seguir pagando los créditos. Se le ha diferido 3 meses igual, ¿no? Pero aquí también, Mary, hay que ver dos cosas. Eh, hay que pagar. El dinero que se ha prestado es de los ahorristas y hay que pagar los intereses. Entonces, tenemos que mantener el equilibrio en esta relación entre el ciudadano que va y deposita su dinero en el banco y que con ese dinero se dan los préstamos al otro ciudadano, muchas veces el mismo, que se presta para un negocio, para una vivienda, en fin. Entonces, así como estamos buscando soluciones en distintas áreas de la economía, obviamente creo que es de interés del país en su conjunto mantener la estabilidad financiera y que se respeten también los derechos de los depositantes. Ujú. Existen varios proyectos de ley en el país, creo que 3, que plantean que se pueda producir un retiro de aportes a las AFPs por parte de los trabajadores para aliviar esta situación de crisis. ¿Qué le dicen a usted de esos proyectos? Ha sucedido, por ejemplo, en Perú, en Chile también, donde se ha dado curso a estos retiros de algunos porcentajes específicos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, son propuestas que obviamente yo conozco y lo vemos todos los días, que tienen un apoyo importante de una parte de la población. También tiene la oposición de otros sectores, como por ejemplo los sectores laborales, porque obviamente eso disminuiría las jubilaciones en el futuro. Y aquí sí, Mary, también hay que ver algo de cómo se han invertido. Esta es una situación que nosotros hemos heredado, este gobierno que lleva pocos meses. Eh, todos esos recursos que recaudan las AFPs se invierten en largo plazo para que con eso se den préstamos a largo plazo, como por ejemplo las viviendas. ¿Por qué se hace esto? Porque se supone que una jubilación se va a pagar en 20, 25, 30 años. Entonces, la mayoría de esos recursos se han invertido en el largo plazo y obviamente ahí hay también algo que dificulta hacer ese retiro. Ministro, se cumple un año de la aprobación del decreto que permite las quemas controladas en el país y este gobierno no ha hecho nada para anularlo. Es más, se han seguido haciendo quemas en base a ese decreto. ¿No se va a cambiar definitivamente ese decreto? ¿Se va a mantener? Bueno, sé que en el área de medio ambiente y en el área de desarrollo rural tienen varios análisis al respecto. No, no es mi área, no podría responderle en el detalle.
Sí, pero usted es un representante del sector empresarial cruceño, si se quiere. Por eso le planteo la pregunta y existe la susceptibilidad en sentido de que este gobierno estaría aprovechando, digamos, el momento para beneficiar a este sector empresarial cruceño con este decreto que no se deroga, con la liberación de exportaciones, con el decreto de los transgénicos. Es decir, no hay una política de beneficio al sector de parte del gobierno. Primero, Mary, soy el ministro de Economía en este momento y ese es el rol que estoy jugando. Que además de eso, obviamente soy una persona que ha trabajado siempre por el desarrollo productivo de Bolivia desde hace más de 25 años. Obviamente que lo soy y mi idea está muy clara para que no haya un sesgo en su pregunta. Y todas las políticas que proponemos son políticas que obviamente están orientadas a la generación de empleo, a la generación de ingresos, a la generación de exportaciones para el país. No hay otra forma de impulsar el progreso y el desarrollo. En realidad, su pregunta revela un desconocimiento de lo que plantea esa norma, que yo sé que obviamente tiene muchos cuestionamientos. Esa norma en realidad lo que hizo fue incorporar al departamento del Beni en esa autorización que en el departamento de Santa Cruz ya venía desde hace por lo menos 2 décadas, entiendo. El problema creo que no fue ese. El problema fue, primero, que se dio una autorización, requisitos de autorización para las quemias, de lo que se llama el plan de ordenamiento predial, y obviamente se la dio hasta 20 hectáreas por familia. Ahora, claro, cuando se comenzaron a promover asentamientos donde podían haber 500 a 1000 familias, bueno, ya eran 20.000 hectáreas en cada comunidad. Y ese fue el descontrol que hubo en la gestión pasada, donde se hicieron todos esos asentamientos por motivos políticos, de ocupación territorial, para que cambien las mayorías, la correlación poblacional y que el MAS pueda ganar en lugares donde siempre perdía. Bueno, creo que hay que entonces separar todo lo que es el cálculo político electoral de la promoción de los asentamientos humanos y además ceñirse a los planes de uso de suelo de cada departamento, porque en cada departamento debe haber un plan de uso de suelo que diga, esta zona sirve para actividad forestal, esta sirve para ganadería, esta sirve para agricultura, aquí es un parque, aquí es una reserva y no se lo puede tocar. Y eso es lo que hay que reordenar en el país. Ministro, le ha tocado ser ministro de Economía en el peor año económico del país. Desde que se hacen estos conteos, pues es la primera vez que vamos a tener una contracción cercana al 6%. ¿Qué le dice eso a usted como desafío personal? ¿Se va a poder dar un mensaje, digamos, de esperanza en esta circunstancia tan adversa para la economía del país? Bueno, es una inmensa responsabilidad, Mary, pero obviamente tenemos que afrontarla. El país tiene que salir adelante. Yo recuerdo que el representante de la OMS en una charla informal, cuando comenzaba este tema de la pandemia, nos dijo, esto es lo más cercano que ustedes van a vivir a una situación de guerra. Obviamente, gracias a Dios, y obviamente no es una guerra con balas y violencia, pero sí las necesidades, las dificultades, las carencias, con un país que lleva décadas con gobiernos que no atendieron la salud, los 14 años anteriores con tantos recursos que hubieron, se priorizaron las canchas sobre los hospitales o las postas de salud. Se dedicaron a construir en los últimos años edificios, pero no se pensó en formar a los especialistas en las distintas áreas de la medicina, a apoyar el recurso humano en todas las áreas que componen la prestación de los servicios profesionales de salud. Bueno, tenemos 1000 carencias, Mary, pero bueno, esa es la realidad que tenemos. El país tiene que salir adelante. Nos ha tocado este momento histórico al lado de la presidenta Áñez y obviamente vamos a ponerle toda la capacidad, el conocimiento, la experiencia para poder superar. Ya mi última pregunta, usted me está hablando justamente de uno de esos edificios, seguramente, en el Ministerio de Economía, sobre el que existen muchos cuestionamientos por la cantidad de dinero que se ha gastado en lujos y en hacer ese edificio. Ministro, ¿usted va a investigar esa construcción? Mire, obviamente yo lo que voy a pedir es que las unidades de auditoría hagan su trabajo y es lo que corresponde, las unidades de transparencia sobre todas las operaciones, a lo que en el anterior ministerio que estuve 2 meses en desarrollo productivo, también había pedido que las unidades de auditoría realmente elaboren un plan para revisar todas las adjudicaciones, contrataciones, en fin, especialmente las que se hicieron de forma directa.
Perfecto, muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Gracias, Mary, un gusto saludarla.